Y aquí la advertencia de siempre, para profundizar en estos temas, bueno, hay que adentrarnos a la obra que Jesús hizo precisamente a través de Luisa Picarreta. Entonces, bueno, en estos dos grupos de videos, en estos dos videos, estamos viendo pues lo que es la misión, ¿no?, y figura de Luisa Picarreta y cómo esto pues tiene un enlace directo con el reino de la divina voluntad. En el volumen 15 le dice Jesús: hija mía, también tú eres única en mi mente y serás también única en la historia. Entonces, obviamente la misión de Luisa es tan grande, tan especial, que obviamente es única. Es única y será única en la historia. El volumen 16 dice: recibe en ti este depósito de mi querer, a fin de que, cual segunda madre, prepares el alimento a nuestros hijos. Así imitarás a mi mamá. Habíamos visto en el video anterior cómo Luisa tiene que encerrar a todas las generaciones en su interior, a todas las generaciones que vivirán con el don del reino de la divina voluntad, y por lo tanto, pues ella tiene que recibir el depósito del querer divino que ella, como una segunda madre, dará a los hijos de la divina voluntad. Entonces aquí Luisa es una segunda madre, María, nuestra madre reina, es la primera madre, esta es segunda madre. Entonces aquí vemos de alguna forma la posición de Luisa, que es muy grande, ¿no? Podemos decir que es la Santísima Trinidad, Jesús, María, Luisa. Volumen 27 dice: así tendré dos mamás, la primera que me hizo formar el reino de la redención, la segunda que me hará formar el reino de mi divina voluntad. Entonces María está ligada con la redención, aunque sabemos que también vivió en la divina voluntad y por eso pudo traer al verbo a su seno, y el verbo, pues el Hijo de Dios encarnado en la humanidad, que es Cristo, pues nos trajo, construyó la redención y construyó el reino de la divina voluntad para darlo a la humanidad. Y en el tiempo previsto donde Dios quería manifestar pues las verdades de la divina voluntad, escogió a Luisa para escribir a través de ella, como vimos en el video anterior, y formar el reino de la divina voluntad. Y leamos lo que dice el volumen 17. Bueno, en esta cita queda clara la misión de Luisa, ¿no? Dar a conocer la divina voluntad, recibirla en depósito y darla a los que quieran vivir en esta voluntad. Y aquí Jesús habla, ¿no?, de que escogía a otra virgen a la cual ponía junto a su madre, ¿no?, junto a la Virgen María. Por eso vemos aquí la grandeza de Luisa y cómo la divina voluntad, que es todavía más grande que la redención, pues en los decretos divinos, puesto que la divina voluntad, como es aquí, es eterna, pero en los decretos divinos, en el tiempo en que tiene que darse a conocer al mundo, pues ya ha llegado a través de la vida y obra de Luisa Picarreta, con lo cual también nosotros tenemos que agradecer de vivir en esta época, ¿no? Por eso sabemos que muchos santos hubieran querido vivir en esta época, precisamente cuando ya la divina voluntad se manifiesta al mundo, se manifiesta a la humanidad terrestre, pues que está en vías de ir al cielo. Por lo tanto, Jesús nos da el reino de la divina voluntad a través de Luisa Picarreta a nosotros, a toda la humanidad. Y aquí se ve obviamente la grandeza de lo que es Luisa, ¿no? Sabemos que este reino va a restaurar todas las cosas y llevarlas, ¿no?, a través de un proceso tanto individual como comunitario, llevar a la humanidad a como estaba Adán antes de pecar. Dice volumen 34: hija mía, no te maravilles, son nuestras miras la finalidad para la cual fue creada la criatura, de encontrar en ella nuestra vida, nuestra voluntad reinante. Entonces, bueno, la finalidad por la cual Dios crea a la criatura, nos crea a nosotros, es para vivir con el don de la divina voluntad.
De hecho, Jesús también dice en los volúmenes que es gracias a esa comunidad de personas que van a vivir en el reino de la divina voluntad que no ha destruido a la humanidad, ¿no? La humanidad tiene un sentido, puesto que esta es la finalidad por la cual creó al ser humano y también de alguna manera creó la creación, las cosas creadas, puesto que las cosas creadas eran para este ser humano y este ser humano, pues su finalidad es vivir en la divina voluntad. Por lo tanto, ya aquí vemos obviamente el papel tan importante de Luisa, que es la que se le deposita, ¿no?, toda esta riqueza de la divina voluntad que va a restaurar al ser humano y todas las cosas y el universo entero, para llevar a la humanidad a esa plenitud con la cual Dios la pensó desde la eternidad y que el pecado, pues obviamente dañó todo este plan, pero obviamente a Dios nadie le elimina sus planes, es cosa solamente de tiempo, pero Dios en su amor y en su misericordia, bueno, vuelve de alguna forma a sanar, a purificar, a restaurar precisamente esta finalidad y estos planes que Él quiere con sus amados, ¿no?, que somos sus criaturas. Entonces, en el volumen 12 dice, en todas las santidades ha habido siempre los santos que han dado inicio a las diferentes especies de santidad. Así que hubo el santo que inició la santidad de los penitentes, otro que inició la santidad de la obediencia, otro la de la humildad, y así de todas las otras santidades. Ahora, el inicio de la santidad del vivir en mi querer, quiero que seas tú. Entonces, bueno, esa santidad de vivir en el querer es la santidad de Dios, es la santidad divina que se nos da como don, se nos da como regalo. O sea, no es una santidad humana, no es una santidad angelical, por mucho que puedan ser bellas, sino es una santidad superior. Es la santidad divina, donde no hay más santidad. Entonces Dios en su amor nos quiere dar todo lo que puede darnos. Entonces quiere a través de su voluntad darnos su misma santidad. Obviamente las santidades se hacen a través de la voluntad. Si aquí hablan de los penitentes, bueno, es con la voluntad, ¿no?, del penitente como desarrollan este tipo de virtudes y de santidad. Si la obediencia, pues con qué se obedece, pues con la voluntad, ¿no? La voluntad del que obedece a quien le está pidiendo las cosas, ¿no?, a su autoridad. Entonces digamos que los seres personales tenemos voluntad, ¿no? Dios tiene voluntad, los ángeles tienen voluntad, nosotros tenemos voluntad, ¿no? Entonces, si nosotros perfeccionamos nuestra voluntad humana, pues alcanzaremos santidades humanas, ¿verdad? Que son las que menciona aquí Jesús, que han venido pues de alguna forma antes de la santidad divina de Luisa Picarreta. Ahora, Dios que obra con la voluntad divina, pues tiene una santidad toda divina. Pues bueno, Dios en su amor no quiere que tengamos nosotros solamente una santidad humana, ¿no?, sino que tengamos precisamente su misma santidad, y esa santidad viene a través del don de la divina voluntad, puesto que la voluntad es la que hace los actos santos. Y en este caso, una voluntad divina, pues hace actos santos divinos, actos divinos. Y este es el plan de Dios, el amor que Dios nos tiene. Pues bueno, el inicio de la santidad de vivir en el querer, pues bueno, Él ha querido que sea Luisa Picarreta, entendiéndolo obviamente ya para la humanidad después del pecado de Adán. Sabemos que Jesús y María también vivieron, pero bueno, de alguna forma no se manifestó eso en ese tiempo, ¿verdad? El tiempo ha llegado donde ya se manifiesta y se da a toda la humanidad. Por eso el volumen 13 dice, ahora el vivir en mi querer no es solo salvación, sino es santidad que debe elevarse sobre todas las demás santidades, que debe llevar el sello de la santidad de su creador. Por eso debían primero venir las santidades menores como preparativos de esta santidad divina. Entonces, bueno, sabemos que el hombre, por ser criatura y más siendo una criatura que ha pecado, que tiene naturaleza caída, pues no podemos recibir todo, ¿no? Como dice Jesús, como vimos en el video anterior en la cita de Juan del Evangelio, en este momento no comprenderían. En los volúmenes también habla, ¿no?, Jesús, de que no podríamos recibir todo de un jalón, ¿verdad? Pues bueno, Dios en esta sabiduría, ¿no?, en de alguna manera, a bajarse a nosotros, a nuestro nivel, pues nos va dando las cosas poco a poco. Entonces primero tenían que venir las otras santidades menores como preparación de esta santidad divina que ya ha llegado a este momento. Por eso estamos viendo momentos muy, muy importantes. Si es verdad que hay maldad, si es verdad que hay pecado, es verdad que hay eso, pero como dice Jesús, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora, respecto a la parucía, que en un sentido etimológico literal, ¿no?, pues significa hacerse presente, manifestación, llegada de Jesús. Veamos, ¿no?, esta parucía que de alguna forma estamos esperando de Jesús, o hemos estado esperando de Jesús. Hay quien le llama segunda venida, tercera venida, pero bueno, no nos vamos a meter ahorita en eso. Sencillamente en esta parucía, en esta siguiente venida de Jesús, que se está esperando, veamos qué dice
los volúmenes y que tiene que ver con Luisa. Veamos lo que dice el volumen 17. Pues bien, aquí Jesús habla que él tuvo necesidad de una humanidad, ¿no? Para la redención, pero tiene necesidad de otra humanidad para el reino de la divina voluntad. Por eso dice, de dos humanidades tengo necesidad. O sea, y la segunda humanidad, pues es para hacer reinar aquí en la tierra como en el cielo su divina voluntad. Entonces, de alguna manera, a través de Luisa, ya está esta llegada de Jesús, ya está este manifestarse. No podemos decir que no es así, puesto que Jesús aquí lo está diciendo, que tiene necesidad de otra humanidad y esta ha sido Luisa Picarreta, con lo cual también vemos aquí la importancia de la misión de Luisa Picarreta y Cristo ya está llegando, ha estado llegando, ¿no? Su segunda manifestación, su siguiente venida, como lo queramos llamar, parusía, etcétera, ya a través de la obra, ¿no? y vida que hace con Luisa Picarreta, ya está aquí el reino de Dios esperado, ya está aquí este reino que va a restaurar todas las cosas hasta llevarnos al paraíso terrenal como tenía Adán, ya está aquí, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo lo que vemos de la purificación, de las cosas que van a pasar, etcétera, 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 pues en el fondo es para que nos demos cuenta que su reino ya está aquí. Quitar aquellas cosas que estorban, aquellas oscuridades, aquellas escamas, por así decir, de los ojos espirituales, de aquellos apegos que tenemos en este mundo, para que nos demos cuenta que el reino de Dios ya está aquí. Con lo cual las palabras de Lucas tienen un alcance también hasta esta época, ¿no? Lucas 7:21, el reino de Dios está entre ustedes. Esto obviamente sin descartar que también el reino de redención es el reino de Dios, ¿no? Y que de alguna forma también ha estado aquí durante, pues ya, 2000 años, ¿verdad? Pero bueno, refiriéndonos ya al reino de la divina voluntad, ¿vea? Este reino ya que va a restaurar, este reino que va a llevar a plenitud la humanidad, la iglesia, etcétera. Pues bueno, también este reino ya está entre nosotros, está en la vida, en la obra de Luisa Picarreta y que todos podemos acceder para obviamente llenarnos de todas estas riquezas celestiales y en nuestro interior se empieza a formar este reino, ¿sí? Porque no hay que pensar que es algo demasiado externo, ¿no? Es algo sobre todo espiritual, porque ahí fue el pecado fue en el interior del hombre, espiritualmente, que acabó afectando a toda la creación, a todo el universo. Pues igualmente la restauración viene primero con la redención y la gracia santificante que nos da Dios a través de los sacramentos, de su iglesia, de la oración, de su palabra, etcétera, preparando obviamente ya gracias más grandes a través del reino de la divina voluntad a través de Luisa para llevar esta alma a como estaba antes, y obviamente también eso tendrá efectos en la creación, en las cosas creadas, en el universo, en las relaciones entre los seres humanos, obviamente principalmente y fundamentalmente la relación nuestra con Dios, que de ahí se deriva todo. Pero bueno, podemos ya brincar de alegría de que el reino de Dios ya está entre nosotros y ya podemos acceder, ¿va? A veces somos más amantes de los aspectos espectaculares, pero sabemos que Dios no suele actuar exactamente así, aunque espiritualmente sean cosas tremendas, espiritualmente sean cosas espectaculares, ¿no? El don del reino de la voluntad es algo sumamente espectacular, más espectacular que todo lo que veamos a nivel terreno, ¿no? O físico, ¿no? Pensemos en el evento más espectacular a nivel físico, ¿verdad? Bueno, eso se queda chiquito con las verdades que ya tenemos a través del libro del cielo, de los volúmenes, de la obra que Jesús hizo a través de esa pecata, en una dimensión espiritual que es todavía mucho más grande que la física o que la material. Y bueno, aquí me gustaría ver pues dos testimonios, ¿no? De dos santos, ¿no? Primero del padre Aníbal, que ya lo habíamos mencionado en el primer video de aspectos básicos, que fue una persona pues muy cercana a Luisa, que él empezó la publicación
de sus escritos, que fue confesor extraordinario, que censó parte de los volúmenes, en fin, de alguna manera es ya una persona conocida dentro del contexto de la divina voluntad. Llama la atención la siguiente carta, ¿no?, que le escribe a Luisa. Dice: actualmente en mi meditación de la mañana, además de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, leo con mucha calma y reflexión 2 o 3 capítulos de sus escritos sobre la divina voluntad, y las impresiones que recibo son íntimas y profundas. Yo veo en ellos una ciencia sublime y divina. Son escritos que es necesario que ya se den a conocer al mundo. Creo que harán muchísimo bien y, según mi parecer, ninguna inteligencia humana habría podido formularlos. Esto es interesante viniendo ya de un santo, ¿no?, beatificado, canonizado, etcétera, y que también se ha puesto por el Papa Juan Pablo II como modelo sacerdote en algún sínodo que tuvo de obispos. El Papa Benedicto hizo una estatua, también el Vaticano. En fin, digamos que tiene las credenciales, pues, de todo un santo, y veamos cómo habla aquí de la divina voluntad, cómo le da esta importancia, cómo medita las horas de la pasión, 2 o 3 capítulos de la divina voluntad. Dice que son escritos que ya son necesarios que se den a conocer al mundo, cosa que no solamente se quedó en palabras. Él fue el que impulsó las primeras publicaciones. Dice que eran mucho bien y que él piensa que ninguna inteligencia humana podía formularlos, ¿no? Le da obviamente este valor a estas verdades que son celestiales, que vienen del cielo, de ahí que se llama el libro del cielo. Y también esta también es de llamar mucho la atención. Dice: sepa que yo ya no me ocupo casi para nada de mis institutos desde que me he dedicado totalmente a la grande obra de la divina voluntad. Hablo de ella con personas espirituales, me entretengo sobre este asunto con quien mejor puedo, hago la mayor propaganda que puedo, incluso en mis institutos. Y esto pues es grande, ¿no? Esta es una persona que fundó 2 familias religiosas, una persona que tenía pues autoridad, que estaba muy ocupado, bueno, y deja todo eso, ¿verdad?, para dedicarse totalmente a la grande obra de la divina voluntad. Es como encontrar el tesoro escondido y dejar aparte todo lo demás. Y él esto lo vivió con el don de la divina voluntad, con lo cual aquí vemos la importancia que le da un santo, y quizás solamente un santo podía entender toda esta profundidad, todo este valor de la divina voluntad, y se ve aquí que el padre Aníbal lo hizo. Por eso es una persona que siempre va a estar pegada a Luisa y esta misión, y también merece pues una honra en ese sentido. Y otro santo, bueno, pues es el Padre Pío, ¿no? Estos son textos sacados de la biografía de Luisa Picarreta del Padre Bernardino. Entonces, el Padre Bernardino conoció de hecho a Luisa Picarreta cuando él estaba pequeño, ¿verdad? Y su tía Rosaria, pues, atendía, estaba ahí también con Luisa Picarreta. Entonces, dice aquí en los testimonios de su biografía. Dice: Luisa dijo a mi tía Rosaria, se llamaba Rosaria: tú serás mi testigo. Y el Padre Pío un día le dijo a quemarropa, en su dialecto de Benevento, estas palabras: Rosaria, sigue adelante, pues Luisa es grande y el mundo se llenará de Luisa. Entonces el Padre Pío, que sabemos que tenía también dones, profetizaba, etcétera. Bueno, pues aquí dice que Luisa es grande y el mundo se va a llenar de Luisa. Entonces aquí pues también obviamente sabemos que hay muchos santos. De hecho hay muchos santos que quizá no todos los conocemos, algunos más populares, otros menos populares, unos más conocidos, otros menos conocidos. Pero bueno, aquí ya se está de alguna forma el Padre Pío definiendo que Luisa, que el mundo se va a llenar de Luisa, no va a ser una santa ordinaria, por así decirlo, aunque bueno, ningún santo es ordinario, ¿no? Pero ya estamos de alguna forma por lo que hemos dicho de las santidades anteriores y la santidad del reino de la santidad divina, pues, de Dios, pues se entiende en qué contexto lo estamos diciendo. Y sigue diciendo aquí en los testimonios, dice: después de la muerte del venerado Padre Pío, mi tía dijo un día: el Padre Pío profetizó que Luisa sería conocida en todo el mundo, y repetía la frase que el Padre Pío había pronunciado en su dialecto. Yo le respondí que el caso de Luisa Picarreta no tendría fácil solución. En efecto, incluso en Corato ya no se hablaba de ella, y la frase del Padre Pío podía considerarse un gesto de consolación, pero mi tía rebatió: no. El Padre Pío durante la confesión me dijo que Luisa no es un hecho humano, sino una obra de Dios. Y él mismo hará que salga a la luz. El mundo quedará asombrado ante su grandeza. No pasarán muchos años antes de que esto suceda. El nuevo milenio verá la luz de Luisa. Es bueno que el Padre Pío habla de que Luisa no es un hecho humano y que Dios mismo hará que salga a la luz, como hemos visto, ¿no? A pesar de tantos obstáculos, ¿no?, y dificultades, ya sabemos que las obras de Dios son
probadas y perseguidas, pues no fue la excepción con Luisa Picarreta. Pero dice aquí que el mundo quedará asombrado ante la grandeza de Luisa y que el nuevo milenio, que es el que ya estamos viviendo, pues verá precisamente la luz de Luisa y ya lo estamos viendo como cada vez, pues Luisa va siendo cada vez más conocida, poco a poco, pero cada vez va siendo más conocida. Y para terminar, pues lo haremos con esta cita del volumen 25, leamos. Pues bien, todo está consumado para que tú y yo, si queremos, podamos entrar ya a este reino maravilloso. Seguiremos primero Dios viendo más temas sobre la divina voluntad en próximos videos.